Así que bueno, igual la idea es ir reflexionando un poquito, ¿no? En este tema, pues acerca del pecado, ¿no? Que es un tema, es que es bien sensible, es bien, creo que es muy importante, ¿no? Está desde la historia de la humanidad y que, y que tiene que estar muy equilibrado, ¿no? Porque muchas veces, pues, si nos vamos hacia un lado, hablando acerca del pecado, entonces hablamos de la gracia, y si nos cargamos todo hacia allá, entonces hacemos lo que queramos hacer siempre y no pasa nada porque Dios nos perdona. Esa es una postura cuando podemos hablar acerca del pecado. O para el otro, ¿no? Entonces nos vamos para el otro lado y entonces todo es pecado, todo está mal, no miro, no hago, no toco, no respiro porque todo está mal, todo es pecado y terminamos es acusándonos y terminamos es condenándonos, ¿no? Entonces, pues nada, realmente creo que el Señor es aquel que puede darnos la sabiduría, ¿no? Para poder estar en el equilibrio, en lo donde debe ser, porque en serio que es una línea muy delgada y yo creo que como cristianos hemos pasado de un lado al otro, constantemente, de un lado al otro. Pues no sé si todos, hablo por mí, ¿no? Principalmente de quien mejor puedo hablar, no mejor, de quien más puedo hablar acerca de las cosas es pues mi propia vida, luego pues de los que están más cerca de mí, de la congregación, de lo que uno ve, ¿no? Sin señalar a nadie como tal. Creo que lo único que me puedo señalar es a mí mismo. De resto, hablo muy en general. Y es que precisamente en la vida, ¿no? En la vida, em, pues diaria, y las cosas que le pasan a uno y lo que uno ve que le pasa a la congregación, de ahí es donde salen, pues estas intenciones, ¿no? El Señor, pues, ¡pum! Mira, hazlo por esto. Y uno siente que, ok, el ayuno de este mes es algo, algo importante, y así en cada uno de los meses, ¿no? Siempre es importante, como que este es el tema, ¿sí? A veces a través de una predicación de alguien, bueno, el Señor va colocando pues las intenciones. Espero que esta, pues el Señor de verdad nos ayude mucho porque creo que nos ha afectado, nos ha golpeado bastante, ¿no? Tenemos un enemigo, como decía Juan esta mañana en la alabanza, en medio de la administración, que pues hay quien nos acusa, pero muchas veces somos nosotros mismos, pues el mejor aliado de Satanás y nos acusamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea es que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé sabiduría para poder reflexionar acerca, pues, de este tema. Porfa, juzgue usted. Y no decía que yo diga acá por aquí alguna blasfemia, alguna herejía y esté haciéndolo mal, sino que cada uno de ustedes también allí, em, por la palabra, pueden estar juzgando, estar atendiendo, estar viendo cada una de las cosas que digamos y hagamos acá, buscando a Jesucristo. Bueno, y lo primero y como siempre, pues es colocar este tiempo en las manos del Señor para que Él sea dándonos la guía, para que Él sea dándonos esa dirección, dándonos esas palabras, dándonos esa conciencia que necesitamos, pues para poder seguir, ¿no? Para poder seguir en estas vidas, vivir conforme a su voluntad. Él nos va mostrando, nos va indicando y lo hace a través de la iglesia, ¿sí? Lo hace a través pues de personas como nosotros, ¿no? Que comparten una palabra, a través de una prédica, lo hace a través de la propia lectura y nos da ese entendimiento. El Señor construye iglesia a través de su propia iglesia. Y eso es muy, muy chévere. Es una dinámica que cuando uno la empieza a ver es súper bonita, ¿no? Porque empieza a entender ese concepto de cuerpo, ese concepto de función de cada uno. Y es chévere, porque uno va entendiendo y dice, ok, y va entendiendo la necesidad de los unos de los otros, y va entendiendo que uno está puesto para una cosa y el otro está puesto para otra cosa, pero cuando todos funcionamos de una manera armónica, pues vamos creciendo, vamos creciendo. Así que oremos para que el Señor eh, tome el control. Perdón por la tos, todavía me queda tosecita, así que creo que voy a toser de a poquitos durante este rato. Padre, estamos delante de ti, Señor y Dios nuestro, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias
por esta mañana, te damos gracias por nuestras vidas, te damos gracias por tu palabra, porque a la final es ella, Señor, quien nos abre los ojos, quien nos da el entendimiento, quien nos guía, Padre, quien nos pone en esa conciencia, Señor, y nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda, es esa voz que viene de ti y que nos guía, Dios, y que nos alumbra, que nos lleva hacia ese objetivo, hacia ese destino, que es la morada eterna, que es tu casa, Señor, que has dispuesto para todos aquellos que hemos creído en ti, Señor, porque tu voluntad es que nosotros tengamos esa vida eterna, que estemos delante de ti, Señor, que podamos permanecer para siempre. Así que, Padre, ayúdanos. Síguenos ayudando, porque también te agradecemos, Señor, porque nos has ayudado, porque si hoy, el día de hoy, hemos llegado hasta acá, Señor. Si tú nos has dado no solo vida en este cuerpito, sino que nos has dado esa vida eterna a través de tu Hijo, Señor, pues es por ti. Pues es por ti que hoy podamos decir, creemos en ti, que nos hayamos mantenido a pesar de todas nuestras cosas, Señor, a pesar de todas nuestras luchas, pues es por tu misericordia, Señor, porque personalmente, si no fuese por ti, si tu mano no estuviera allí extendida, en todo momento. Pues no sé, Señor, no sé en qué andaría ni qué estaría haciendo, ni siquiera sé si estaría vivo, Señor. Así que gracias por eso, gracias, gracias, porque yo sé que así has trabajado no solo en mí, Señor, sino en cada uno de mis hermanos, Dios, porque yo sé que cada hijo tuyo, Dios, tú estás pendiente de todos, Dios, porque tú conoces nuestros corazones, porque tú conoces a cada hijo, sabes nuestras necesidades, conoces nuestros aciertos, nuestros desaciertos, nuestra formación académica, nuestra formación de familia, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar. Dios, nosotros estamos transparentes delante de ti. Y yo sé que tú como muy buen padre has venido orando en nuestras vidas todos los días, Señor. Y muchas veces somos ciegos y tal vez no lo vemos, Señor. Tal vez no vemos esa obra que tú has hecho día a día, con toda la paciencia y con todo el amor, Señor. Y nos terminamos quejando y nos terminamos enredando, Señor, en cosas que no son. Pero tú estás allí y has venido trabajando, Señor. Yo sé que cada uno de nosotros, todos aquellos que hemos creído en ti, podemos decir lo mismo, Señor. Que si paramos un momento y miramos nuestras vidas, podemos ver tu mano allí, allí en nosotros, Señor. Porque estamos el día de hoy firmes, firmes, Dios, firmes, firmes acá delante de ti. Y te pedimos, Padre, que nos hables, que nos ayudes a reflexionar, que nos ayudes a entender acerca de esto, Señor. No nos debemos dejar acusar, porque tú, tú ya nos libraste, Señor. Tú ya nos diste la victoria. Tú ya hiciste la parte difícil. Tú ya nos perdonaste. Pero no es fácil, porque estamos en medio de un mundo caótico, oscuro, dañado, Señor, y cada vez está más degradado y cada vez está peor. Y es muy difícil a veces mantenerse, Señor, al margen, Señor. Pero bueno, Padre, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú vas a orar en esta mañana, como siempre lo haces, Señor. Y te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, normalmente en mi metodología de entender las cosas, voy a los significados de las palabras en los idiomas eh, en los que se nos han mostrado. Es una metodología que yo uso, ¿no? Tal vez no a todo el mundo le funciona, a mí sí. Y cuando hablamos del pecado, en el hebreo y en el griego es hamartía. Y en el griego, y el significado, ¿sí? De lo que es esta palabra es errar en el blanco. En el hebreo es errar, ¿sí? Simplemente errar. Y yo pensaba, cuando veía esto y el significado de la palabra, y cuando uno piensa al pecado, dice, ve, eso es como raro, ¿no? O sea, uno cuando le hablan de pecado, uno normalmente piensa en la acción, ¿no? En el pecado como tal, o en la persona que está llevando a cabo ese pecado, ¿no? Entonces uno piensa en pecado y mentir, matar, fornicar, adulterar, y uno piensa en eso. Pero la definición es errar en el blanco. Uno dice, vea pues, pero seguro que hay una relación entre una cosa
y en la otra, y es que dentro de la misma definición de la palabra hay un inicio y hay un fin, ¿sí? O sea, cuando hablamos de blanco es como un objetivo, ¿sí? Para las personas que yo creo que todos lo hemos visto. Los Juegos Olímpicos, ¿no? Que es un lugar como bastante popular, está esta disciplina de arquería, ¿no? En el arco y la flecha, y pues la idea es que la flecha de la diana, o en el blanco, en un punto, en todo el centro de, en la diana, mi esposa, todo el centro del tablero, que es el que da más puntaje. Es decir, si todas las flechas caen allí, en ese punto, pues se gana, ¿no? Entonces, para que más o menos entendamos. Entonces, miren que es todo un proceso, ¿no? Está la flecha, está el arco, el destino, y ¡pum! Se suelta a la flecha. em, por una trayectoria, una distancia estipulada allí por los juegos, y se clava en el tablero. Y si es un buen arquero, pues va a dar en el blanco. Y vamos a ver que sí, que precisamente esto del pecado, lo que va a hacer es que eso no pase, ¿sí? Que eso no pase, que ese objetivo no se cumpla, ¿no? Es la consecuencia. Vamos a verla también. Entonces, también cuando nosotros hablamos de pecado, también tenemos que tener en cuenta que esa palabra pecado tiene validez o tiene un significado más alto para los que somos, pues creemos en Dios, ¿no? Porque tiene una estrecha relación, pues, con Dios directamente, ¿no? Para el incrédulo no tiene el mismo significado, aunque también uno se da cuenta de que lo relacionan con Dios. ¿Sí? Normalmente cuando juzgan a alguien y dicen, miren esos cristianos o miren esos creyentes, lo que se la pasan es pecando, ¿no? Entonces siempre esa palabra pecado tiene una relación directa con Dios, tiene una relación directa pues con nuestro Señor, porque vamos a ver que de Él es donde viene o de quién viene ese significado, esa consecuencia también acerca de lo que trae el pecado. Así que podríamos decir, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? Para poderlo entender, pecado tiene una relación exclusiva con Dios. Otra manera de conocerlo es la maldad, ¿no? Pero esta palabra puede ser más para la gente que no cree, ¿no? Entonces no hablan de pecado, sino hablan de la maldad del hombre, la maldad de la humanidad como tal. Pero es claro para nosotros que esta palabra, hamartía, pecado como tal, tiene que ver con Dios y sobre todo pues con el Dios bíblico, ¿no? Y pues realmente es allí donde vamos a acercarnos pues para poder entender un poquito más acerca del pecado, ¿no? Recuerden que la idea es tener este concepto claro, esto que significa esta palabra, su acción, su accionar, y la consecuencia que trae. ¿Por qué? Entendiéndolo, viendo la dinámica, viendo el funcionamiento, es que nosotros vamos a poder, no, vamos a no dejarnos acusar, ¿sí? Acuérdense que la idea es que nosotros no nos dejemos acusar. Si ustedes vieron la imagen de la publicidad que se hizo, pues allí hay una mujer eh, que representa a la iglesia, ¿listo? No es un machismo, una imagen machista de que hable de la mujer como tal, de género, sino que la mujer representa a la iglesia y nos representa como iglesia. Y hay unas manitas allí señalando que es lo que da a entender como una acusación. ¿Listo? Muchas veces la acusación es una manita interna que viene de nosotros mismos, de nuestra mente, y esas muchas veces es peor que la de afuera, ¿no? Entonces la idea es que nosotros podamos entender que no nos debemos dejar acusar, ni por el externo, ni por nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de pecado, pues la idea dentro del texto bíblico es ir al comienzo, ¿no? Al comienzo
donde empezó todo Pablo en el libro de Romanos 5:12, nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿sí? Y este texto pues nos lleva a la historia, nos lleva a donde el ser humano tiene su inicio en la creación. Y esto está bien clarito, bien descrito en el libro del Antiguo Testamento, en un libro que se llama Génesis, donde están los relatos de la creación del mundo, de la humanidad como tal, ¿no? Están los capítulos 2 y 3, el pedazo que vamos a hablar. Sin embargo, yo le invito a que aprovechemos el día de hoy también y nos leamos de una pasada Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3. Allí está esta historia condensada, allí está donde empieza esta parte del pecado que tiene que ver con nosotros, ¿sí? Que tiene que ver con la humanidad, porque como tal el pecado tiene un inicio más atrás, ¿sí? En otro lado vamos a ver que hay un personaje llamado Satanás, que él dice que él peca desde el inicio, es decir, desde antes que el ser humano fuésemos puestos en esta tierra, pues ya había alguien que había pecado. Pero nuestra historia comienza allí en el libro de Génesis. Y yo hago un resumen así rápido para no tenerlo que leer todo, y entonces está en este tiempo, ¿no? Y Dios crea el mundo. Dios crea el mundo, crea el cielo, la tierra, las aguas, los árboles, los pajaritos, los pececitos, los animales, las plantas, las frutas, etcétera, 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 y crea al hombre, ¿sí? Crea al hombre y dice que lo crea a su imagen, conforme a su semejanza, y lo pone en un lugar especial, que lo llama el huerto del Edén o el jardín del Edén, ¿no? Allí lo pone y lo pone con un objetivo, no lo pone porque sí, ¿no? Lo pone y le da un mandamiento, le dice, mire hermano, usted multiplíquese, multiplíquese. En otras palabras, tenga hijos, y también lo pone como Señor sobre todas las demás cosas que creó, ¿no? Entonces dice que nosotros vamos a enseñorear sobre los peces, sobre los animales, sobre la tierra, sobre las cosas que Dios creó, nos pone a nosotros como unos administradores y nos pone allí para que permanezcamos allí. Y adicional al hombre le da un mandamiento, ¿no? Le da un mandamiento y le dice que en el huerto donde está, en el jardín del Edén, pues puede comer de todo, ¿sí? Puede comer absolutamente de todos los frutos que dan los árboles, de las plantas, pero que no debería de comer de un árbol en específico, que es el árbol del conocimiento acerca del bien y del mal, y le da la razón por la cual no debería hacerlo. Le dice, si usted come, va a morir, ¿sí? Y listo. Y entonces está allí Adán en el huerto del Edén. Primero está solito, ¿no? Y Dios se da cuenta y dice, no, pues no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces está con los animales y dice, no, no, no es la ayuda idónea, se necesita una ayuda idónea. Y entonces allí está Adán y Dios lo duerme y le hace una cirugía, le saca una costilla, y de la costilla pues forma una mujer, a una hembra, y entonces se la pone al lado a Adán, y entonces Adán dice, ok, este es hueso de mis huesos y será llamada varona porque ha salido del varón, ¿no? Y entonces ya están los dos ahí felices de la vida en medio del huerto del Edén, todo funciona bien, todo está bien, Adán y Eva están cómodos, permanecen en el lugar donde Dios los puso, cumplen el objetivo, están permaneciendo, están delante de Dios allí en este huerto, ¿no? Todos, todos, todos felices. Sin embargo, teniendo la vida, si esperen que acá yo miro mis apuntes, y uno de los objetivos o sea, para entenderlo un poco mejor, uno de los objetivos de los cuales Dios da al hombre allí
es permanencia, ¿sí? O sea, que esté bien y que tenga vida. O sea, que tenga vida. En este caso, algo que podemos verlo, ¿no? Es la permanencia física del ser humano en el huerto del Edén, ¿no? Y entonces está allí, ¿no? Está allí. No, está allí. Y entonces pasa algo, ¿no? Pasa algo, y es que aparece un personaje, que yo les dije anteriormente, y es este Satanás, ¿no? Que en esta historia que nos está contando el Señor aparece en forma de serpiente. No es una fábula, por lo menos yo no lo veo así, no es una fábula para que podamos entender, sino que realmente pues Satanás es un ángel, ¿no? Es un ángel, un ángel caído, un ángel que salió del cielo y fue arrojado acá a la tierra, y este ángel, que es un ser espiritual, pues se aparece en una forma de serpiente a la mujer, ¿no? Y conocemos que le dice a Eva con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo fruto del jardín. Entonces Eva dice, sí, Dios nos dijo que podemos comer de todo, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, pues no, que no lo tocamos porque pues vamos a morir. Y entonces Satanás le dice, no, 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 eso no es así. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como ellos y que conozcan, ¿no? Que ustedes conozcan acerca, pues, del bien y del mal. Y entonces, pues, Eva es seducida por esta voz, por la voz de Satanás, y despierta en Eva algo que se llama codicia, ¿sí? Despierta algo que está en ella, que no conocía, pero que a través de esta voz que le está hablando Satanás, pues ella como que le suena y le parece interesante, ¿sí? De hecho dice, ok, este árbol pues sí, tiene esa propiedad, ¿no? ¿Cuál propiedad? Y es que seguramente si comemos de este fruto, pues vamos a ser como Dios y vamos a alcanzar esa sabiduría, ¿sí? Este deseo, este anhelo es despertado por la voz de Satanás, y pues conocemos que Eva, precisamente pues obedeciendo la voz de Satanás, esta voz, pues toma el fruto, come, y asimismo va donde Adán, su esposo, llamémoslo así, y pues él, atendiendo la voz de su esposa, pues también come, ¿no? Y en este momento, pues sucede precisamente lo que Dios les había dicho, ¿sí? Es decir, hay una consecuencia a la desobediencia, pues de esto. Entonces nosotros podemos ver en este pequeño relato, ¿no? Que Dios pone al hombre en el jardín del Edén y lo pone para que esté, para que exista, para que viva. Y uno se da cuenta de ello, o sea, uno lo puedo asegurar, ¿sí? Porque en el momento en que lo saca, ¿sí? En el momento en que Dios decide sacar al hombre de este lugar, le dice al hombre, o más bien, dice Dios, dice, y dijo Jehová, eso está en Génesis 3:22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, ¿no? Entonces, con esto, uno entiende, ¿sí? No es ni siquiera una conclusión, sino que entiende que lo que daba vida al hombre o permanencia en el huerto del Edén, pues era el comer del árbol de la vida, ¿sí? Y así se llama de hecho ese árbol, el árbol de la vida. Es decir, si usted come ese fruto, pues ¿qué iba a pasar con el hombre? Iba a estar vivo, iba a estar vivo, iba a estar vivo, iba a estar vivo. Sin embargo, cuando lo saca del huerto del Edén, Dios le impide, ¿sí? El acceso a ese árbol. Por ende, eso que Dios le dijo que va a morir, pues se da y se dio. De hecho, Adán vivió 800 años. ¿Y qué le pasó al hombre Adán? Se murió a su merced. ¿Y se murió por qué? Porque era su naturaleza
y lo que le daba la vida, es decir, lo que le daba esa permanencia para poder estar en el huerto del Edén, era ese árbol de la vida. Entonces, viendo otra vez el relato, uno ve, ok, ahí pasó algo, ¿sí? Dios puso al ser humano, al hombre y a la mujer en este lugar para permanecer, para que tengan esa vida, podríamos decirlo, una vida eterna, ¿no? Comiendo a través del árbol comiendo del fruto del árbol de la vida. Cuando el hombre desobedece o cuando el hombre peca, ¿qué pasa? Pues precisamente, como lo leímos en Romanos, por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Es decir, el pecado entró por este ser humano llamado Adán y la consecuencia que es la muerte. Entonces vemos cómo ese objetivo, ese blanco, ¿sí? Ese blanco que Dios había dispuesto para el hombre, pues ya no se da, ¿sí? ¿Por qué? Porque erró. ¿Y cuál fue el error del hombre? ¿Cuál fue el error de la mujer? Escuchar, no es solo escuchar la voz de Satanás, porque pues difícilmente sería casi que les tocaría ser sordos o bueno, estar evadiéndolo, pero en algún momento, ya esto es imaginación mía, ¿no? En algún momento, por más que Eva dijera, no, no, no me hables, y se va a otro lado, va a volver a aparecer, no, no me hables, va a volver a aparecer, no, no me hables, en algún momento, Satanás le iba a hablar a Eva, ¿sí? Le iba a hacer escuchar su voz y la iba a seducir. El error, el error de Eva y el error de Adán fue obedecer a la voz de Satanás antes que obedecer la voz de Dios, ¿sí? Ese fue el gran error. Y por ese error, dicen en el libro de Romanos, que el pecado entró al mundo por un hombre. Y la consecuencia de ese pecado es la muerte. Eso lo vamos a ver más adelante. Y algo curioso es que en la narración, en el relato, cuando está hablando, cuando dice Eva, le está diciendo, no, es que cuando aparece Dios y le dice, pero ¿qué hicieron? ¿Ustedes me desobedecieron? ¿Acaso ustedes comieron del fruto que yo les dije que no comieran? Y la mujer dice, lo que pasa es que, dando pues la razón del por qué lo había hecho, la serpiente me engañó. Esa palabra, la serpiente me engañó, lo que significa es sacar del camino. Entonces tiene muchísima relación con la palabra pecado y el objetivo, el inicio y el fin, que hay un camino, hay una trayectoria. Lo que hace Satanás es precisamente sacarla del camino. No sé, ustedes han visto películas donde hay alguna carrera o están andando y uno empuja al otro, le pega, lo saca, ¿no? Entonces sigue andando, pero precisamente lo saca del camino que lo iba a llevar a la meta, ¿no? Eso es lo que hace, eso fue lo que hizo Satanás. De hecho, eso es lo que hace Satanás hoy en día, que nos empuja, nos saca, nos golpea de una u otra manera. Pero lo que busca Satanás es que nosotros nos salgamos del camino, ¿sí? Y es que cuando nosotros vemos también este relato, uno pensaría que Dios, pues, eh, suena como envidioso, como lo hace ver Satanás, ¿no? Pues no, ese Dios tan envidioso no quiere que ustedes conozcan, no quieren que ustedes se desarrollen, no quiere, los quiere tener aquí. Y uno podría llegar a pensar en eso, ¿no? Pero sin embargo, no. Aquí Eva y Adán quisieron lograrlo por sus propios medios. Es decir, Eva y Adán quisieron conocer del bien y del mal a través de algo que ellos podían hacer solos, entre comillas, ¿sí? Y era comer del árbol, del fruto del árbol. Entonces, volví y digo, los referentes que tenían en ese momento Adán y Eva, uno era la voz de Dios y otro era la voz de Satanás, la voz del diablo. Y el hecho de querer lograr algo por su propio medio, a eso fue lo que los convenció de embarrarla, ¿sí? Y cuán importante es eso, o sea, cuán importante es que nosotros queramos hacer, o sea, cuán importante y malo es querer hacer las cosas o poder querer lograr las cosas por nuestros propios medios.
una frase cristiañola, en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Saltándonos la voluntad de Dios, saltándonos los lineamientos de Dios, saltándonos las formas que Dios ha establecido para nosotros los seres humanos. Y acá, cuando estaba haciendo, preparando el tema, me acordé de nuestros hijos, ¿sí? Acá hago un paréntesis para que por favor pues tengamos en cuenta esto. Nosotros, los padres, también están los mayores, ¿sí? Un niño, alguien mayor, hasta el hermano mayor, somos referentes de nuestros hijos. Es decir, nosotros como seres humanos, cuando nacemos, nacemos como una hoja en blanco, ¿no? O sea, tenemos capacidades que tenemos que ir desarrollando, pero Dios en su sabiduría, en su inteligencia, en la forma que nos hace de tal manera que nosotros nacemos con una mente, con un corazón, con una conciencia limpia, ¿sí? Es decir, nacemos en blanco, nosotros no, ni siquiera sabemos hablar. No tenemos el lenguaje, simplemente tenemos unas habilidades básicas que están por defecto y que con eso uno funciona. Si con eso uno que mantiene la vida, entonces come, se alimenta, tiene los procesos digestivos, etcétera, etcétera, respira, le late el corazón, llora para comunicarse, pero ya, ¿sí? Y a medida que nosotros vamos creciendo, precisamente pues vamos desarrollando ese conocimiento, esa conciencia y vamos aprendiendo. Así que también la idea es que nosotros entendamos que nosotros somos los referentes de nuestros hijos. Y así como estuvo Adán y Eva, pensémoslo en un momento, esta gente estaba como bebés, en el sentido de que no conocían muchas cosas, es decir, no tenían una voz externa que los estuviera, les estuviera, iba a decir manipulando, porque Satanás sí los manipuló, pero Dios no, entonces no aplica. Una voz que los moviera, que los llamara, que los guiara. Entonces, hasta que aparece, ¿sí? Hasta que aparece. Entonces está la voz de Dios, está la voz de Satanás y nosotros nos damos cuenta de que definitivamente el ser humano es influenciado por un externo y así fue como Dios nos creó, ¿sí? O sea, es la forma en que funciona y ya. No hay mucho más que filosofar acerca de esto. Entonces tengamos en cuenta eso, que nosotros como padres, ¿cierto? Tenemos una responsabilidad muy, pero muy grande como referente a nuestros hijos. Y resulta que como muchas veces no somos esos padres presentes, no somos esos padres que están siendo referencia, que tenemos una autoridad sobre nuestros hijos amplia, pues el referente de ellos se está volviendo nuestro amigo celular, ¿no? Nuestro amigo Netflix, nuestro amigo plataforma, y son los referentes de nuestros hijos, y por eso nuestros hijos, por eso la juventud del día de hoy está creciendo con estos lineamientos, ¿no? Y después nos decimos, oh, pero es que el mundo sí que está malo, pero es que todo está tan oscuro, pero es que todo, su merced, ¿de quién es la culpa? Así que la reflexión también acerca de esto es que tengamos en cuenta, ¿no? Esto de que somos referentes de nuestros hijos y que necesitamos tener esa conciencia y comportarnos, o ser unos buenos referentes, darles un muy buen ejemplo a ellos para que ellos puedan crecer, como lo dice la palabra, en amor y en amor y en amonestación del Señor, para que puedan seguirlo, para que puedan seguir las pisadas, nuestras pisadas, y nuestras pisadas deberían ser esas pisadas que siguen las pisadas de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Cierro paréntesis, volviendo al tema del pecado. Eh, en Primera de Juan, ya yendo a más adelantico, Primera de Juan 3:4 nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pues aquí ya aparece otro término, ¿no? Ley. Yo no, por Dios, ley. Por eso digo que la palabra pecado tiene relación directa con Dios, porque nosotros cuando vamos a la Biblia y buscamos la ley, nos vamos a encontrar en alguien que se llama Moisés. De hecho, el Señor Jesucristo cuando habla de la ley dice la ley de Moisés, ¿no? ¿Y qué es la ley de Moisés? Son unas directrices, unos mandamientos, unas leyes que Dios da a su pueblo para que se comporten de una manera específica. Les dice qué pueden hacer y qué no pueden hacer. ¿Listo? Es algo que está allí, que debemos conocer
y que muestra que Dios, buscando el bien de su pueblo, ¿no? Porque hay una cosa que tenemos que entender acerca de las leyes o de los mandamientos y es que son para nuestro beneficio, ¿sí? Es decir, si vamos otra vez allá a Adán y Eva, pues lo que Dios le dice al hombre no es para hacerle mal. De hecho, alguien una vez me hizo entender este pedazo tan importante y es que lo que Dios buscaba en el hombre era algo, pues bueno, muy bueno. O sea, Dios quería que Adán y Eva estuvieran en ese lugar de armonía, en ese lugar hermoso, en ese lugar perfecto, en ese lugar que Dios había hecho especial para ellos y que ellos lo pudieran disfrutar y gozar reconociendo que Él era, o sea, y la forma en que lo reconocía, o sea, que el hombre reconocía de que Dios era quien les estaba dando eso era a través de la obediencia. Dios buscaba eso para el hombre. Sin embargo, pues ya contamos la historia y vemos que eso no pasó, el objetivo no se logró, el hombre salió, no pudo acceder más al árbol de la vida y el hombre murió. ¿Listo? Lo mismo pasa con esto de la ley de Moisés. Cuando uno mira las leyes, claro, ya pues entrando en detalles, revisando, dice, ok, son difíciles de cumplir y esto, pero el objetivo inicial de este tipo de directrices es para que nosotros como seres humanos entendamos y lo que hemos venido hablando a nuestros hijos, pues sepamos cómo deberíamos de comportarnos para que nuestro ser completico pues esté bien, ¿no? Y cuando uno lee estos mandamientos y estas directrices, pues todas son en pro, o sea, todas tienen algo que ayuda a que el ser humano se mantenga bien, se mantenga con salud, se mantenga en armonía con sus hermanos, que se mantenga bien, que se mantenga vivo, ¿sí? Y este es el objetivo que tiene esta ley. Sin embargo, cuando nosotros, hablando a través del relato de Adán y Eva, pues Moisés está mucho tiempo después de Adán, dice, pero entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que la ley, que la inflexión de la ley? Entonces, realmente cuando, si le queremos dar una definición hacia la palabra pecado, o más bien, sí, infringir pecado, errar en el blanco, podríamos decir que es toda desobediencia a la voz de Dios. ¿Listo? A todo mandato de Dios. Y ahí con esa palabrita nosotros podemos entender, ¿no? Lo que es pecar, ¿sí? Pecar, después de esta casi media hora hablándolo, es desobedecer a la palabra de Dios. Básicamente es lo que nosotros tenemos que entender por lo que es pecado. ¿Listo? Pero lo que estamos reflexionando es acerca de no se deje acusar. Y entonces cuando hablamos de esto de juicio, de acusación, pues realmente podemos tomar ejemplo de hoy, ¿no? De lo que es un juzgado, de lo que es un juez, de lo que es un fiscal, de lo que es un abogado, de lo que son los términos, y estos son bien importantes porque cuando a uno lo acusan, usan términos o leyes, ¿no? Y cuando uno no tiene claridad en esos términos, pues usted fácilmente se deja acusar, ¿no? A usted lo pueden acusar y condenar por el desconocimiento. Entonces usted no sabe cómo defenderse y usted se deja acusar. Y es lo que no debería pasar en nosotros. A conocimiento hay dos clases de términos generales en la Biblia para esto del juicio, para esto de la acusación, para esto de la condenación, ¿sí? Una está en Santiago 2, 10 y 11. Pero yo lo busco por acá porque si no lo tengo, Santiago 2, 10 y 11, que dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, todos los mandamientos de Dios, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Sí? Y pone un ejemplo, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Sí? Y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Listo? Entonces están estos términos. Dios pone unos mandamientos que pues pueden ser resumidos en 10. En 10 hay muchos estatutos, pero podemos centralizarlos, o mejor, Dios los centralizó en esos 10 mandamientos
Y esos términos dicen claramente que usted debe cumplirlos, ¿cierto? Y si usted no los cumple, o si más bien falla, son 10 y usted cumple 9 muy juicioso, pero hay uno en el que no puede, pues desafortunadamente usted infringe la ley, usted infringe ese mandamiento, usted erra en el blanco, usted desobedece, usted ofende a Dios y tiene una consecuencia, ¿qué? La muerte. Desagrada a Dios y va a tener la muerte. Y ojo, esta muerte va mucho más allá de la muerte que nosotros conocemos. Como occidentales, nosotros tenemos ese pensamiento griego y tratamos de separar el espíritu del alma del cuerpo. Y entonces hablamos de la muerte espiritual, ¿no? Hablamos, y entonces no, es que el espíritu se muere, pero entonces el cuerpo sigue vivo, pero entonces somos una especie como de zombies. No, su merced, no lo ve así, ¿sí? Porque de eso se genera una doctrina que tiene unas consecuencias bien graves que yo mismo he visto y he padecido acerca de esa doctrina cuando usted empieza a separar el espíritu del cuerpo, ¿listo? Cuando hablamos de muerte, hablemoslo en términos de permanencia y no permanencia, ¿listo? Que es mucho más fácil entenderlo. Ejemplo tuvimos y ejemplo vimos en el huerto del Edén. El hombre estaba vivo, permanecía en el huerto del Edén a través de comer el árbol de la vida. ¿Listo? Dios lo saca del huerto del Edén, es decir, ya no permanece en ese lugar, porque ya no puede comer del árbol de la vida. ¿Y qué le pasa al hombre? Se muere, deja de existir. Cuando habla Dios acerca de esta muerte, de la consecuencia de la paga del pecado, está hablando de la permanencia delante de Él en el cielo o de no permanecer delante de Él en el cielo, y hablamos de la muerte, pero la muerte eterna, es decir, vamos a estar en otro lugar. Es como si nos sacaran, así como Adán fue sacado del huerto del Edén, ya no tenía más acceso al árbol de la vida, así pasa con el pecado, así pasa espiritualmente. Que esta muerte física que nosotros podemos ver, es decir, cuando uno ve que alguien se muere, pues ya no está, simplemente ya no está en este plano, deja de existir, ya no está de nuestro lado. Eso mismo es lo que pasa eternamente, ya no estamos delante de Dios por la eternidad, sino que vamos a estar en otro lugar, ¿listo? Entonces, vemos que están estos términos, ¿listo? Sin embargo, están otros términos más actuales que trajo Jesús, eso está en 6:40, y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y le resucitaré en el día postrero. Hay una parte muy bonita más adelante en el libro de Juan que nos ayuda a entender esto, que es cuando muere Lázaro, ¿no? Y entonces llega Jesús y habla con María o con Marta, ya no me acuerdo quién es la que le dice. Le dijo Jesús, yo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, ok. Estos términos se diferencian de los otros términos ¿en qué? En que los primeros que hablamos dice que si usted no cumple con los mandamientos, usted infringe la ley como tal, tiene una consecuencia y es la muerte eterna. ¿Listo? Para que entendamos. Estos otros términos es Jesús, el Hijo de Dios, diciendo que si usted cree en mí, no morirá eternamente. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? Porque todo viene del mismo Dios, ¿no? Tanto los primeros términos como los segundos términos. Y aquí es donde nosotros nos confundimos. Y aquí es donde nosotros nos dejamos engañar, nos dejamos acusar y sufrimos esas consecuencias. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no hemos entendido que Jesús dijo la verdad. Jesús dijo, si usted cree en mí, cuando dijo cree en mí, es creer que Jesús es el Hijo de Dios, es creer que Él se rebajó a semejanza nuestra, es creer que Él, en su humanidad, en los días de su carne, fue llevado, juzgado, acusado y condenado a muerte y ejecutado como un delincuente, como un maldito, porque fue colgado en una cruz. Y ese hecho fue el que pagó por nuestros pecados, por nuestras infracciones hacia los primeros términos, porque efectivamente Dios es justo y hace valer su justicia.
Si usted peca, si usted infringe una ley, si usted infringe un mandamiento, pues usted se hace culpable. Sí, y hay una condenación, hay un castigo, que la muerte eterna. Ok, eso es verdad. Sin embargo, en su misericordia Dios manda a uno para que le pase eso, para que muera, para que muera. ¿Sí? ¿Quién? Jesucristo. Y Jesucristo murió. Su cuerpo murió, su cuerpo fue crucificado en una cruz y murió. Y también fue resucitado. Entonces muchas veces nosotros no tenemos claridad en los términos y nos sentimos acusados. Entonces, claro, y es obvio, mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en esta humanidad, nosotros nos vamos ensuciando, ¿sí? ¿Y qué es eso de que nos vamos ensuciando? Pues que vamos pecando, que vamos cometiendo infracciones a alguna de esas leyes o a algunas de esas leyes. Y por naturaleza, pues nosotros nos sentimos mal, porque nos hemos equivocado, porque hemos pecado, porque hemos desobedecido a nuestro Padre. Y hasta ahí no está mal el hecho de que nos sintamos como, oiga, la embarré, oiga, la estoy embarrando, esto no está bien, lo que estoy haciendo, hasta ahí creo que está bien. Sin embargo, el engaño está en que nos sentimos tan mal que eso nos aleja del Señor y que se nos olvida el segundo término. ¿Cuál? En que yo ya lo perdoné, en que Dios ya nos perdonó, en que aunque pequemos, abogado tenemos para con Dios, para quien nos limpia, para quien nos declara que inocentes. Y es por eso digo que es una línea demasiado, demasiado delgadita, porque uno empieza a irse para un lado. Entonces, a veces, ¿no? Uno cree, pues no, no importa nada. Entonces, no, sí, yo creo ya al Señor, pues ya me limpió de todo, que es verdad. Pero entonces nuestra mente nos engaña y entonces nos dejamos llevar por las acciones que no están bien, que Dios dijo, mire, no haga eso, pero no haga eso en serio porque en serio le va a ir mal, porque lo va a afectar a usted y va a afectar a otras personas. Es decir, hacerle mal al otro, pues eso ya es pecado. Pero no nos importa porque creemos que como ya somos salvos y ya, entonces nos vamos por allí, pero caemos en un juego y es que en un momento de eso que estamos haciendo nos vamos a sentir tan mal, pero tan mal, que nuestro corazón se va a endurecer. Leamos Hebreos, ya para terminar, Hebreos 3, 12, 15, que es donde habla del engaño del pecado. ¿Dónde está Hebreos? Hebreos, ¿qué dije yo? Dice así. Hebreos 3, de 12 al 15 dice así. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación, y ahí habla de un tema que pasó en el Antiguo Testamento. Pero lo que quiero resaltar de esto, para terminar, es ver que el pecado endurece nuestro corazón. Y lo que dice el autor del libro de Hebreos es que pilas con que no haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y es que esto es lo que genera el pecado. Cuando nosotros practicamos el pecado, lo que pasa es que nuestro corazón se endurece. ¿Por qué? Porque no nos hace sentir bien. Porque cuando pecamos sentimos que estamos haciendo algo mal, algo que no es bueno en nosotros. Y como, y acá entro en terrenos ya de cada quien, ¿no? Porque hay cosas en la vida que uno quisiera no hacer, pero hace, ¿no? Así como eso también lo dice Pablo en Romanos, dice que el mal que no quiero hago. Y pasa, o sea, muchas veces nosotros terminamos haciendo algo que decimos, pero es que no, es que no, es que no puedo. ¿Y esto qué va haciendo? Nos hace sentir mal. Y nosotros, como seres humanos, por defecto, no nos gusta sentirnos mal. No, no podemos con eso. Eso genera ansiedad, eso genera una no constancia, una sensación horrible, ¿no? Esa acusación como que no me siento bien.
Y entonces empezamos a forjar nuestro propio Dios y empezamos a manipular todo para que nosotros nos lleguemos a sentir bien. Y esto lo que hace es que nos va apartando de quién, del Dios vivo. Entonces ya muchas veces no queremos, es como los adolescentes con los papás que les dicen, no, mire, mi hijo, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Lo que el adolescente empieza a sentir es un fastidio. Ah, yo ya no quiero escuchar a mi papá, qué mamera ese señor, qué mamera esa señora, mi mamá. ¿Por qué no se calla? ¿Por qué no me deja ser libre? ¿Por qué no me deja hacer las cosas que yo quiero hacer? Y empezamos que se empiezan a alejar. Gracias a Dios que hay como una especie de obligación económica por la cual los pelados en algún hilito se quedan ahí como que no, no me largo porque pues no tengo con qué comer y bueno, ahí se genera eso, ¿no? Pero pasa, o sea, muchos que ya tienen los recursos económicos de poder hacer su vida, se van de su casa y no se aguantan más a los padres porque los están educando. Dios como padre, pues también está allí, siempre nos está hablando. Es decir, los primeros términos no dejan de ser, no es que no existan. Entonces llegó Jesús y rompa las páginas de la ley, de los mandamientos y haga lo que quiera. No, esos términos existen porque vuelvo y digo, entendamos que esos términos ayudan a que el ser humano pues, tenga vida acá, una vida en sociedad de la mejor manera, que ame a su hermano, que usted pueda estar bien en salud, que pueda estar bien en muchísimas cosas, es decir, eso sigue existiendo. Pero cuando nos salimos de ahí, entonces, y entonces empezamos a endurecer a nuestro corazón. Ese pecado nos empieza a engañar y nos hace pensar que nosotros no merecemos de estar delante de Dios porque ya nos equivocamos. Y ahí es donde empieza Satanás a acusar, si ve, usted es cristiano y si ve, usted se está equivocando, si ve, si ve. Y ese es el error. Ese es el error. ¿Por qué? Porque los términos que Jesús dijo fue que yo ya pagué. Es decir, no existe un pecado que usted lo pueda acusar. Mentira, sí, uno solo. ¿Cuál? El lógico, pues no creer en el que lo está salvando. Es el único pecado que usted lo acusa o lo condena a la muerte eterna. ¿Cuál? No creer, no creer en Jesús. De resto, no hay ningún pecado que lo pueda usted condenar a la muerte eterna. ¿Y esto quién lo dice? No lo digo yo, ¿sí? Porque volvemos y decimos, nosotros los creyentes nos fiamos, tenemos fe en la palabra de Dios. Es decir, nosotros nos movemos, existimos, pensamos, razonamos, concientizamos en la palabra de Dios. Y si esa palabra dice eso, pues deberíamos vivir conforme a eso y entenderlo. Pero muchas veces no, creemos, pero nos armamos nuestra propia escritura, nos armamos nuestros propios vídeos y nos dejamos engañar. Y muchas veces no somos solo nosotros, es Satanás estando allí, ¿no? Dándonos esos pensamientos, esas acusaciones. ¿Y esto a qué nos lleva? A que nosotros nos alejemos de Dios, ¿sí? En conclusión, pecar no está bien, ¿sí? Pecar no está bien. Y el pecado es una herramienta que Satanás usa para acusarnos. Por otro lado, dejar de pecar es imposible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en un medio, en un mundo aparte, donde es casi, no, donde es imposible hacerlo. Entonces, hablo de mi experiencia. Oh, Dios mío, ¿qué pasó? Aquí, aquí, aquí. Ya. Hablo de mi experiencia. Espérate, Patricia, todavía no pongas tu cámara. Ya. Y es que en el ejercicio de nuestra vida no debemos desgastar toda nuestra energía en como lo dijo Pablo, no miro, no toco, no hago, y vivimos en esa constante carga de tratar de agradar a Dios con ello, ¿sí? No está mal en querernos portar bien, porque tampoco nos podemos ir al otro lado, pero realmente el esfuerzo ha de estar en conocer a Jesús. El esfuerzo ha de estar en seguirlo, en tratar de ver cómo puedo amar a mi hermano. Y estas acciones nos van limpiando. Jesús dijo que Dios nos va limpiando como las maticas de las uvas para que demos más fruto. Y usted y yo sabemos que eso es verdad. Yo sé que todo esto lo hemos experimentado, por lo menos los que somos creyentes. Pero si hay uno que no creyente y llega a esto, pues sépalo. Cuando usted se acerca a Dios, Dios lo va limpiando de una u otra manera. A veces
toma decisiones drásticas y fuertes que nos quitan el piso y sentimos que se nos acabó la vida y nos vamos a morir. Pero Dios tiene absolutamente el control de todo, de todo. Entonces, esforcémonos por conocer del Señor. Si estamos en medio, si estamos conociendo su palabra, si estamos meditando en su palabra, si estamos teniendo una comunión íntima con Él, de oración, ¿sí? Y ojo que oración, que a mí me pasa, yo dije, no, es que es orar, es 3 horas diarias, y no, a mí me da mamera hacerlo, es la verdad, no, 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 no me hallo 3 horas orando, no puedo, físicamente no me lo da. Y entonces uno se pone la excusa y no es eso, orar es estar en una constante comunicación con el Señor. Claro, hay que apartar tiempos de soledad allá en lo íntimo, como decía la canción que cantaba Juan, en mi lugar secreto. Pero es esa constante comunión de estarlo conociendo, de estarle contando a Dios todas las cosas, aunque ella las sepa, pero es lo que se quiere, estarle pidiendo guía, estarle, ¿qué hago acá? ¿Qué hago allá? No tratar de hacerlo de Satanás, que fue lo que intentó, mejor lo que buscó en Eva, que es que uno haga las cosas por sus propios medios, que uno lo haga como uno quiere, saltándose a Dios, saltándose los direccionamientos que Dios nos ha dado, ¿no? Lo único que Dios quiere de nosotros es que nosotros le reconozcamos como Él, como Dios. Y la única forma de mostrárselos es obedeciendo su palabra, buscando obedecer su palabra. Él ya nos limpió, Él ya nos perdonó. ¿Satanás nos va a venir a acusar? Sí, créame. Usted cada vez que infrinja un mandamiento, ahí va a estar. Oiga, y usted se va a sentir acusado. Pero usted ya conoce los términos. Jesús ya pagó por su pecado. Y créame, entre más usted se va acercando al Señor y conociendo al Señor, ese pecado que lo tiene fregado, lo va a ir soltando, lo va a ir soltando, lo va a ir soltando, porque yo mismo conozco eso. Hay cosas que nosotros no podemos manejar. Por más que queramos, por más que nos enfermamos, son cosas demasiado arraigadas, son torceduras de nuestras almas que nos llevan a caminos que no están bien. Así que creamos en ello, creamos en que Jesús ya pagó por nuestros pecados, que el pecado no endurezca nuestro corazón, no practiquemos el pecado, porque nos vamos a terminar alejando y todas las consecuencias que eso trae. Hay una frase de Paulo Coelho que dice, no te dejes seducir por las artimañas del diablo. Su engaño es tan antiguo como el tiempo mismo. Ya lo vimos. Desde el inicio Él está allí y no va a dejar de hacerlo hasta que termine, hasta que Jesús venga. Él es el acusador, ese es su trabajo. Pero Jesús vino, dice la palabra, para deshacer las obras del diablo, para darnos vida, vida eterna, vida en abundancia. ¿Listo? Una mini oración y continuamos. Padre, estamos delante de ti, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por tu Hijo y por el sacrificio que Él hizo, porque eso, Señor Jesús, es lo que no nos permite dejarnos acusar. Es nuestra defensa. Tú eres nuestro abogado, tú eres nuestra defensa, tu sangre pagó por nuestros pecados. Yo sé que Satanás nos va a venir a acusar y yo sé que Satanás nos va a venir a engañar. Lo ha hecho desde el principio y lo logró con Adán y Eva, Señor. No permitamos, no permita, Señor, que eso mismo pase en nosotros, que nosotros al dejarnos engañar seamos sacados del camino y que erremos en el blanco que es la vida eterna, la morada eterna, Señor. No lo permitas, Padre. Ayúdanos que siempre en nuestra mente, en nuestro corazón esté ese hecho de que tú ya nos diste libertad, que por más que Satanás venga a acusarnos, ya no nos puede condenar, porque tú que eres el juez eterno, tú que eres el juez, ya diste el dictamen, tú ya nos libraste, tú ya dictaste sentencia y es libertad, libertad. El condenado fue Jesús en esa cruz, Señor, y Él pagó por nuestros pecados, pero Él resucitó para vida eterna y Él es nuestro Rey y Él es nuestro Señor. En cambio, el acusador Satanás no tiene perdón. Él se va a condenar por toda la eternidad en ese lago de fuego que tú has preparado para Él, para sus ángeles y para todos los que no acepten tu perdón, que no acepten tu misericordia, que no acepten tu justicia por medio de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Ayúdanos que entre el día pues podamos seguir entendiendo esto.